Rutas, el podcast de Jaime Gómez Castañeda. Todos los caminos llevan al crecimiento personal. Caminemos lado a lado para transformar nuestro mundo interior. ¿Caminamos? Estimadas amigas y amigos de Nota del Autor, gracias, muchas gracias por seguir con nosotros y escuchar nuestro contenido digital. El día de hoy quiero compartirle este tema. ¿Tengo ansiedad? Corresponde a nuestro capítulo número 45 de nuestra tercera temporada. Espero que lo disfrute y, sobre todo, que se lleve mucho aprendizaje. En el mundo, según la Organización Mundial de la Salud, este dato es rescatado del 2017, la estadística pues solamente es un indicador, pero no representa a la mayoría de las personas. Seguramente hay muchísimas personas que viven este padecimiento de la ansiedad en sus diferentes manifestaciones y que no están dentro de esos 260 millones. Bien, espero que le sirva este material que voy a compartirle para contestar esa pregunta. ¿Tengo ansiedad? Probablemente algunos datos que yo le vaya a compartir le ayuden a contestarla, pero recuerde que será siempre mejor asistir a un especialista. El episodio pues le dará algunas pistas, pero le reitero, lo mejor es cuando nos vemos descubiertos ante algunos síntomas de la ansiedad, ir con alguien especializado. Todos estaremos de acuerdo que la palabra ansiedad se usa frecuentemente entre nosotros y yo creo que ahora con motivo de la pandemia pues se ha agudizado. Es decir, hay mucha gente que habla de experimentar ansiedad. Pero nos hemos preguntado ¿qué es la ansiedad? ¿Qué significa? ¿Cuáles son los síntomas que la descubren, que la definen con exactitud? La ansiedad será morderse las uñas, frotarse constantemente las manos, tener miedo, sentir estrés en exceso, sentir claustrofobia. ¿Se ha preguntado usted qué diferencia hay entre la ansiedad, el estrés, el miedo y los ataques de pánico? Acompáñeme por favor en este episodio donde le voy a platicar algunas generalidades de este concepto de la ansiedad y estoy seguro que le dará a usted algunas pistas para definir si tiene ansiedad. Este podcast es informativo, pero considero que es muy nutritivo. Acompáñeme. Voy a comenzar con el punto número 1 que le he llamado mente simbólica. Se lo he compartido en algunos artículos en el blog Nota del Autor y estoy seguro que también lo he mencionado en algunos episodios de podcast, que el ser humano ha evolucionado al grado que está en la cima de la cadena alimenticia, tal cual como lo sabemos todos. Pero esta evolución le ha costado, le ha hecho pagar muchos precios. No solamente la humanidad ha salido del planeta Tierra, ha enviado sondas
al descubrimiento del universo, ha descubierto grandes cosas, ha inventado infinidad de instrumentos, de aparatos, de técnicas, etcétera, que lo hacen ver el ser más inteligente en el planeta Tierra. Aunque pues esa palabra de inteligente pues tendríamos que descomponerla, definirla y compararla, porque pues también hay otros animales que consideramos, y lo digo entre comillas, inteligentes, que nos sobrepasan. El estar en la cima de la cadena alimenticia también nos hace pagar un precio. Aquí es cuando voy a utilizar una palabra quizás muy fuera de contexto, pero espero darme a entender de manera metafórica. Junto con este sistema nervioso tan súper desarrollado, cargamos con una maldición, la maldición de tener una mente simbólica. O si usted quiere quitar la palabra maldición, nuestro sistema nervioso puede ser un arma de muchos filos, ¿sí? Uno, bueno, pues nos permite superdesarrollarnos, pero otro nos permite tener una mente que crea símbolos, que crea mapas, como lo dice el neurocientífico Antonio Damasio en su libro El extraño orden de las cosas, que el ser humano evolucionó a tal grado de que logró representar su mundo interior y su mundo exterior a través de mapas mentales. Y esos mapas mentales pues son el pensamiento que lo podemos representar a través de signos, de lenguaje, de abstracciones, etcétera. Entonces esta mente simbólica no siempre es bonita, no siempre es bella, no siempre es perfección, no siempre nos asombra con descubrimientos, con avances tecnológicos, con disertaciones escritas, en fin, también nos crea problemas. Ha llegado el momento de que no podemos controlar nuestra mente, de que nuestros pensamientos de repente nos asaltan de manera inesperada y nos genera estrés, nos genera ansiedad. Entonces, esta mente simbólica es de la que quiero hablarle en este episodio de podcast. La voy a reservar para el final. Al final, cuando le presente algunas alternativas de cómo vencer la ansiedad. Bien, en el punto número 2 tengo titulado Diferencias entre estrés, ansiedad y miedo. Oigan, estimados amigos y amigas de Nota del Autor, de repente qué complicado es definir nuestros estados que experimentamos. Las emociones, por ejemplo, ¿no? Qué complicado a veces es decir qué estoy sintiendo. Siento entre esta emoción, pero tiene un poco de aquella. Ay, qué complicado es eso, ¿eh? Tenemos una mente simbólica que representa, pero también esa mente simbólica le cuesta trabajo definir correctamente los estados, sensaciones o emociones que estamos experimentando. Entonces yo creo que vale la pena en este punto definir o esclarecer qué es el estrés, qué es la ansiedad y qué es el miedo. Vamos a ir un pequeño corte y de inmediato regresamos para abordar lo que le estoy compartiendo. Muy bien, estimadas amigas y estimados amigos, ¿cuál es la diferencia entre el estrés, la ansiedad y el miedo? ¿A poco no se parecen las tres? Entonces, para contestar esta pregunta de ¿tengo ansiedad?, debemos de posicionarnos en la diferencia entre estos tres conceptos. Primero, el estrés. Llamamos estrés a la reacción por la cual el organismo se coloca en estado de máxima alerta, generando una serie de modificaciones psicofísicas, tensión muscular, taquicardia, atención aumentada, aceleración del ritmo respiratorio, etc. Todo esto para afrontar diferentes situaciones de demanda. Y aquí hago un pequeño paréntesis e invitación a escuchar el podcast 3 tareas para el estrés. Aquí se va a encontrar algunas herramientas para manejar el estrés. Entonces, quedamos claros, el estrés es una reacción del organismo en estado de alerta. Este estrés nosotros podemos darnos cuenta
que es una reacción que la vamos preparando, la vamos acumulando. Cuando nos llenamos de ocupaciones, de pendientes, de situaciones que tenemos que resolver, inmediatamente aparece el estrés, aunque algunas personas no logren detectar los síntomas físicos que está experimentando. El día de ayer, 22 de enero del 2021, estaba viendo yo un programa de televisión donde una persona que estaba en una cocina empezó a experimentar señales de hiperestrés, de estrés al tope. Estaba pues cocinando una receta y de repente se acerca una de las doctoras a revisar su cara y se da cuenta que la mitad de la cara de esta persona se estaba enchuecando. Entonces se enfocan a la persona y evidentemente hasta los que estábamos viendo el programa nos dimos cuenta que estaba sufriendo una parálisis. Increíble, ¿eh? Entonces pues retiran a esa persona del evento, de esa competición y la atienden. Es decir, en ocasiones no nos damos cuenta que estamos en las manos del estrés y aparentemente seguimos nuestra vida común y corriente. Ojo, hay que detectar los síntomas del estrés y atenderlos de manera inmediata. El estrés, pues podemos también decir que es positivo y negativo. Y es bien sencillo, queridos amigos y amigas. El estrés negativo es cuando esta reacción natural del organismo está invadiendo tu vida, la está incapacitando y te está generando problemas más allá de lo habitual. El estrés normal o el estrés positivo es aquella dosis que recibes, que te estimula, que te excita para hacer alguna actividad. Hay personas que me han dicho, yo cuando estoy estresado o estresada, entrego los mejores productos en mi aprendizaje o realizo las mejores pruebas en natación, en fútbol, en algún deporte. Ese es el estrés positivo bien empleado, el que se usa como un reto. Lo puede ver en el podcast, lo puede escuchar en el podcast de 3 tareas para el estrés. Entonces, cuando el estrés, cuando esta reacción psicofísica nos invade, es cuando hay problemas. Pero ojo con esto para terminar con el estrés de manera muy rápida. El estrés nos pone en estado de alerta máxima, ¿sí? Hay que puntualizar esto. Y nos ayuda a afrontar diferentes situaciones de demanda. Nos ayuda a afrontar. Subraye esto, por favor. Y el miedo implica, en cambio, además de las manifestaciones corporales, la gente que experimenta esta emoción de miedo también lo expresa a través del cuerpo. Bueno, el miedo es un conjunto de comportamientos y emociones que se observan y experimentan cuando un organismo se enfrenta a situaciones de riesgo o amenaza. En alguna ocasión yo andaba en el poblado de Tapalpa, Jalisco, este pueblo mágico espectacular que le invito a conocerlo si nos está escuchando, donde nos escuche, extranjero o nacional, hermosísimo Tapalpa. Hace muchos años andábamos en el centro, mi familia y yo, y de repente a lo lejos empecé a ver un pleito entre algunas personas. Estas personas sacaron sus cintos para agredirse con la hebilla de los cintos y se veía cómo se lastimaban. En ese momento yo le platico, experimenté miedo y lo que hice fue alejarme de ahí junto con mi familia, porque dije, esto se va a hacer más grande y puede haber hasta detonaciones de algún tipo de arma. Entonces, el miedo aparece ante una situación de riesgo o amenaza que estamos observando, ¿sí? Que aparece, que es real. Es decir, durante el miedo aparecen cambios orientados a evitar la situación atemorizante, o si no hay escapatoria, enfrentarla, ¿sí? Imagine cualquier situación que provoque miedo. Vas por la calle en la noche, ves un tipo, una tipa que se acerca. Imagine cualquier escenario real que puede provocar miedo. Esa es una definición que tenemos que tomar en cuenta para definir la ansiedad. Y por último, ¿qué es la ansiedad? Bueno, la ansiedad por su parte es un tipo de reacción bastante más evolucionada. Ojo, estimados amigos y amigas, la palabra clave aquí es
más evolucionada que solo experimentan los humanos. Hasta ahorita se conoce eso. No sabemos si un gato, si un perro, si un tigre experimenta ansiedad. Quizás las pobres ratas en las que pues se experimenta tanto la ciencia para luego pues hacer descubrimientos en el ser humano, experimenten ansiedad. Me acuerdo ahorita de este historiador Yuval Noah Harari, que en su libro Homo Deus habla del sufrimiento de las ratas y sus emociones. Hay otras personas que están en contra, pues, de esta supuesto de que los animales tienen emociones. Bueno, es un tema aparte que probablemente vayamos a tocar en otro episodio. Lo que sí es que puntualicemos por lo pronto esto: solo los humanos experimentamos ansiedad. Se dice que es un conjunto de emociones y manifestaciones físicas que se presentan cuando nos enfrentamos o nos estamos por enfrentar a situaciones nuevas o de exigencia. La ansiedad normal, entre paréntesis, ansiedad normal, nos ayuda a adaptarnos a estas situaciones de manera tal que podemos obtener la respuesta más adecuada para las mismas. En este sentido, es beneficiosa, ya que nos permite alcanzar mejor los objetivos que nos planteamos en la vida. El primer propósito de la ansiedad es proteger al organismo. Entonces, llamemos ansiedad normal a ese conjunto de emociones y manifestaciones que se presentan ante una situación nueva. Estimados amigos y amigas, ¿quiénes no hemos experimentado sudoración de manos, un poco de taquicardia, intranquilidad ante situaciones nuevas? Nuestro organismo reacciona de manera instantánea ante situaciones nuevas. Pero estas reacciones nos ayudan a adaptarnos a estas circunstancias. Yo le comparto que de manera personal, cuando me voy a enfrentar a una situación totalmente nueva en mi vida, mi organismo me da señales rápidas. De inmediato me sudan un poquito las manos, hay un poco de taquicardia, hay pensamientos futurísticos: ¿qué va a pasar? ¿Estoy preparado? ¿No estoy preparado? Me vuelvo un poquito intranquilo. Cuando ya estoy en la situación que considero pues de ansiedad, en la situación nueva, empiezo a tranquilizarme y a fluir de una manera diferente. Terminada esa experiencia nueva, pues todos los síntomas de ansiedad normal, entre comillas, desaparecen. Yo creo que a todos nos ha pasado eso, ¿no? Cuando vamos a presentar un examen, una entrevista de trabajo, conocemos a una persona, siempre hay esa pequeña dosis de ansiedad normal necesaria. Todas las personas, de alguna manera, la experimentan. Definí un punto número 3, que es una pregunta. ¿Qué tiene que ver el sistema nervioso humano en la comprensión de la ansiedad? Si bien ya le he compartido con anterioridad que el haber adquirido un sistema nervioso tan súper desarrollado, a diferencia de otros organismos, también cargamos con una especie de, entre comillas, maldición. Vaya, casi creo que está fuera de contexto, pero póngale otro nombre. Cargamos con una especie de trabajo, ¿sí? De manejar nuestros estados mentales. Qué complicado es esto, ¿eh? No creo que haya en el planeta Tierra una persona que logre conocer a la perfección su mente. Es muy, muy difícil. Bien, ¿qué tiene que ver nuestro organismo y en concreto nuestro sistema nervioso en todo esto de la ansiedad? Ojo, estimados amigos y amigas, tiene que ver muchísimo, al grado que esta información que le voy a compartir ahorita pues se conecta con los tratamientos que le voy a compartir para vencer la ansiedad. Ok, tenemos un sistema nervioso central, el cual está conformado por el cerebro, el cerebelo, el tallo cerebral. No vamos a ahondar mucho en esto. Además, acuérdese que yo soy psicoterapeuta. No estoy muy familiarizado con muchos términos de estos. No soy especialista, en pocas palabras. Bien, y otro sistema, que se llama sistema nervioso autónomo. ¿Sí? El primero es el sistema nervioso central
y después el sistema nervioso autónomo, que lo conforman el sistema nervioso simpático, el sistema nervioso parasimpático y el sistema nervioso entérico. Como lo dije anteriormente, pues no voy a ahondar demasiado en conceptos anatómicos, neuroanatómicos, fisiológicos, no. Vamos a irnos directamente a lo práctico, a lo que nos puede ayudar con la ansiedad. Bueno, el sistema nervioso autónomo, como la palabra lo dice, funciona sin nuestra voluntad. Está trabajando por mí. No soy consciente de ello. Si yo estuviera consciente de ello, estaría dándole órdenes a mi corazón. Late, vuelve a latir, late, late. Imagínese, estaría dándole órdenes de manera consciente a mis intestinos, a mi sistema circulatorio, a todo lo que hay en mi organismo, ¿verdad? Mis pulmones, trabajen, hagan esto, hagan lo otro. El sistema nervioso autónomo, dividido en lo que ya les acabo de compartir, hace mucho del trabajo por mí. ¿Cuáles son algunas funciones del sistema nervioso humano en la comprensión de la ansiedad? Si bien ya le he compartido con anterioridad que el cual está conformado por el cerebro, el cerebelo, el tallo cerebral. No vamos a ahondar mucho en esto. Además, acuérdese que yo soy psicoterapeuta. No estoy muy familiarizado con muchos términos de estos. No soy especialista, en pocas palabras. Bien, y otro sistema, que se llama sistema nervioso autónomo. A mis intestinos, a mi sistema circulatorio, a todo lo que hay en mi organismo, ¿verdad? Mis pulmones, trabajen, hagan esto, hagan lo otro. El sistema nervioso autónomo, dividido en lo que ya les acabo de compartir, hace mucho del trabajo por mí. ¿Cuáles son algunas funciones del sistema nervioso autónomo? Este sistema que trabaja por sí mismo y que es autónomo, que está fuera de nuestra conciencia, ¿sí? Trabaja de manera independiente a un nivel en el que nuestro cerebro, parte de nuestro cerebro, no interviene en sus ejecuciones, en sus decisiones. Bien, este sistema nervioso autónomo controla, ojo, la presión sanguínea, el corazón y frecuencia respiratoria, la temperatura corporal, la digestión, el metabolismo, el equilibrio del agua y electrolitos, la producción de fluidos corporales, la micción, o sea, el orinar, la defecación, la respuesta sexual. Como se da cuenta, entre otras funciones, pues controla y decide por nosotros dentro o por debajo de nuestra piel, podríamos decirlo, ¿verdad?
Y este sistema nervioso autónomo, pues como ya lo dije, se divide en simpático y parasimpático. Se lo digo de manera muy rápida. El sistema nervioso simpático prepara el cuerpo para situaciones que requieren estado de alerta o fuerza, como situaciones que despiertan temor, ira, emoción o vergüenza, entre paréntesis, situaciones de lucha o huida. En este tipo de situaciones, el sistema nervioso simpático estimula los músculos cardíacos para aumentar la frecuencia cardíaca, dilata los bronquios de los pulmones, entre paréntesis, incrementa la retención de oxígeno, se cierra paréntesis, y causa la dilatación de los vasos sanguíneos que irrigan el corazón y los músculos esqueléticos, entre paréntesis, aumentando el suministro de sangre, se cierra el paréntesis. Entonces, nuestro sistema nervioso simpático
Tengo dolor en el brazo, voy, me tomo una radiografía y resulta que lo tengo dislocado, entonces pues ya me dan el tratamiento correcto. En el caso de lo psicológico es bastante difícil. Se han descubierto factores neuroquímicos y neuromoleculares, así como cierta predisposición genética que, junto con elementos emocionales del pasado o del presente y eventos estresantes, llevan a la irrupción de este cuadro de la ansiedad, me refiero. Entonces, si tomamos como referencia la definición de salud que se ha consensado a nivel mundial como el completo bienestar biopsicosocial del organismo, entonces tendríamos que decir que la ansiedad debe ser tratada desde lo biológico, lo psicológico y lo social. Desde luego que nuestra bioquímica cerebral juega un papel importantísimo. O dígame, estimado amigo, estimada amiga, ¿cómo es posible que solamente algún tipo de persona, algún tipo de personalidad es más propensa a desarrollar este padecimiento de la ansiedad y otros no? Entonces, algo tiene que ver nuestro organismo, nuestra condición genética, nuestra predisposición genética, nuestra bioquímica, nuestras neuronas. Algo tiene que ver y desde luego nuestra historia personal. Hacemos la última pausa, estimados amigos, y regresamos para hablarles de los tratamientos sugeridos para la ansiedad. Así también como de la ansiedad que se puede considerar como normal. Ahora enfoquémonos en este par de minutos a los tratamientos. Muchos autores defienden como tratamiento principal la terapia cognitivo-conductual desde el punto de vista psicológico, obviamente, ya que la terapia cognitivo-conductual pues cuenta con evidencia científica, con muchas investigaciones empíricas acerca de cómo regular, controlar, eliminar la ansiedad en las personas. Lo comentaba al principio de este podcast, nuestro sistema nervioso que hemos heredado lleva consigo una mente simbólica y esa mente simbólica pues nos puede jugar muy malas partidas, ¿sí? Nos puede meter en problemas de manera muy rápido sin que intervenga nuestra voluntad. Entonces, la terapia cognitivo-conductual se enfoca en nuestro sistema conceptual, en nuestro pensamiento. Los seres humanos muchas de las veces distorsionamos la realidad. Lo voy a decir con otras palabras, significamos, resignificamos nuestras experiencias, lo que está en el exterior de una manera errónea y eso puede provocar la ansiedad de alguna u otra manera. Bueno, me estoy aventurando un poquito a decir algunos orígenes psicológicos de la ansiedad, pero créalo que es complejo y que la mejor respuesta está en el resultado de su tratamiento psicológico individual, ¿sí? Todo esto es personalizado. Cada quien llegó a desarrollar la ansiedad por diferentes caminos, aunque ya la ciencia ha identificado algunos puntos medulares o algunas causas específicas que pueden detonar el trastorno de la ansiedad, pero todo esto es de manera individual. El diagnóstico es individual. Lo que puede funcionar para unos no puede funcionar para otros. ¿Qué otro tratamiento se recomienda? Bueno, las técnicas de atención plena y técnicas de meditación. Y aquí es donde quiero relacionar la información que le compartía al principio de este episodio acerca del sistema nervioso autónomo, dividido en simpático y parasimpático. Haciendo un recordatorio muy rápido, recordemos que el sistema nervioso simpático se encarga de dotar a nuestro organismo de las herramientas necesarias ante una situación de lucha o huida. Y en cambio, el sistema nervioso parasimpático, que está activo durante los periodos de digestión y descanso,
estimula la producción de enzimas digestivas y estimula los procesos de digestión, micción y defecación. Reduce la presión arterial y las frecuencias cardíaca y respiratoria, y conserva la energía mediante la relajación y el descanso. Es muy importante la función de este sistema nervioso parasimpático, porque ayuda a regular, a tranquilizar al sistema nervioso simpático. En un episodio de ansiedad, que ya dijimos con anterioridad que estos momentos llegan de manera abrupta, asaltan a la persona de manera inesperada, es cuando las técnicas de atención plena, de relajación, de meditación juegan un papel importantísimo, ya que estas, está comprobado científicamente, ayudan al organismo a estar en un estado de calma. Las respiraciones profundas, por ejemplo, provocan un estado de equilibrio y de homeostasis organísmica en el organismo, válgame la redundancia. Entonces, cuando somos invadidos por un episodio de pánico o por un episodio de cualquier manifestación de la ansiedad, es absolutamente recomendable poner atención en la respiración, por ejemplo, para llevar poco a poco a nuestro organismo a la calma. En otras palabras, diríamos que le estaríamos echando una manita a nuestro sistema nervioso parasimpático y que éste envíe señales al sistema nervioso simpático que está alterado. El sistema nervioso simpático se altera porque hay señales de miedo, de terror, de angustia, toda la sintomatología de la ansiedad que de repente aparece. Entonces el sistema nervioso simpático se vuelve loco ante una situación hasta cierto punto irreal que está viviendo la persona. ¿De acuerdo? Entonces el sistema nervioso parasimpático, su trabajo es disminuir, tranquilizar, relajar la respuesta que está dando el sistema nervioso simpático a esa situación ansiosa. De aquí el valor de las técnicas de autocontrol, de relajación, de respiración, de meditación que favorecen enormemente al organismo para recuperar la calma. También le he compartido en el episodio, por ejemplo, de 3 tareas para el estrés, lo que dicen las doctoras Elizabeth Blackburn y Elisa Epel, ganadoras del Premio Nobel de Medicina en 2009, cómo estas técnicas de atención plena y técnicas de meditación están probadas científicamente y son recomendadas para atender la ansiedad y la depresión, así como de otros padecimientos. Es decir, ya hay evidencia científica que avala el impacto de estas técnicas en la salud mental. Entonces, si lo están diciendo personas ganadoras del Premio Nobel de Medicina, pues bueno, hay bastante crédito alrededor de esta sugerencia que le estoy haciendo. Así como lo dicen ellas, pues lo recomiendan un montón de neurocientíficos. Por ejemplo, también el ya citado Antonio Damasio, un neurocientífico, como Lisa Feldman, también neurocientífica, recomiendan ese tipo de técnicas para regular las emociones. Y el regular las emociones, pues también tiene un impacto sobresaliente en la regulación, control, manejo del padecimiento de la ansiedad. Y también otro de los tratamientos importantes es el psiquiátrico. Ya hablábamos de que la predisposición genética, la bioquímica cerebral también juega un papel importante o puede jugar un papel importante en la etiología, en las causas de la ansiedad. Entonces hay que tomarlo en cuenta, hay que considerarlo. Y otro enfoque de la salud que también puede producir éxito para el tratamiento de la ansiedad es la homeopatía. En este lado del planeta, en Occidente, de repente hay mucha apatía en la población y hay mucho descrédito a este enfoque homeopático. Y créalo que en el otro lado del mundo, en el Oriente, hay mucho crédito. No se imagina cuánto relacionado con la medicina homeopática.
Este es un tratamiento no invasivo, de hecho puede combinarse con tratamientos alopáticos y que puede ser una ayuda muy buena para el padecimiento de la ansiedad. Y por último, pues existen otras terapias que pueden ayudar al manejo de emociones, a la regulación de los pensamientos, y entre estos enfoques está la psicoterapia gestal. El tratamiento de la ansiedad debe ser integral. Si la definición de salud a nivel mundial nos dice, vuelvo a compartirle, que es el completo bienestar biológico, psicológico y social, pues quiere decir que cuando experimentamos episodios de ansiedad o estamos viviendo este padecimiento, tiene que ser abordado desde los 3 ángulos, ¿sí? No simplemente desde lo psicológico, porque ahí estaríamos descartando el aporte de lo biológico y el aporte también de lo social. Entonces, estimados amigos y amigas, mucha atención con síntomas de la ansiedad. En cuanto haya algunos, hay que acudir de manera inmediata y buscar una ayuda, un acompañamiento integral. Muy bien, termino compartiéndole la bibliografía que he utilizado para este episodio. El primer libro se llama Ansiedad, Estrés, Pánico y Fobias, de los autores Cascardo y Resnick. Este libro fue publicado en 2016 en Argentina. Es un libro que yo tengo de manera digital y con una lectura bastante comprensible para todo público. Realmente se lo recomiendo. Si usted lo lee de manera detenida, se va a encontrar con muchas respuestas. De hecho, el subtítulo de este libro, omití decirlo, es 100 preguntas, 101 respuestas sobre ansiedad, estrés, pánico y fobias. Le dará calma, aunque un libro no nos va a curar. Un libro no es el recetario que necesitamos para curarnos, pero sí conocer un poco más el padecimiento que experimentamos nos va a clarificar el pensamiento y nos va a dar calma, se lo aseguro. Otra fuente a la que recurrí es el sitio psicoactiva.com en internet, que es un sitio que desde que yo era estudiante existe, desde el 97, 2000, y que bueno, pues ya tiene una gran trayectoria y es un sitio donde hay información muy relevante y muy validada científicamente. Es un sitio confiable, me atrevo a decir. También recorrí algunas imágenes en Wikipedia, algunas imágenes del sistema nervioso central, autónomo, etcétera, solamente algunas imágenes. Y este libro, La solución de los telómeros, como ya se lo compartía, de Elizabeth Blackburn y Elisa Eppel. Voy a grabar posteriormente un episodio de Mensaje en la Botella donde voy a platicarle acerca de este libro, La solución de los telómetros. Impresionante libro, lectura obligada. Creo que ya se lo he compartido en otros episodios. Bueno, estimados amigos y amigas, esto es todo por el momento. Nos seguimos leyendo, también nos seguimos viendo en nuestro canal de YouTube, escuchando a través de nuestros podcasts.